intención en esta presentación es decir acerca del populismo penal, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer a lo largo de este momento que vamos a tener juntos es tratar de hacer una historia del concepto tal como se construyó en los últimos 20 años en la sociología de la penalidad a nivel internacional, en el debate internacional, tratar de generar un balance de lo que ese concepto nos ofrece, estableciendo ventajas, desventajas, estableciendo también dilemas o disyuntivas que este tipo de construcción teórica presenta hoy y cuáles son sus perspectivas hacia el futuro. El concepto del populismo penal es un concepto que nació, tiene fecha de nacimiento prácticamente hace unos 22 años. Uno de los primeros textos en donde se presentó ese concepto se publicó en 1995, como vamos a ver, en lengua inglesa, en las Islas Británicas, para pensar sobre fenómenos que pasaban en ese momento en las Islas Británicas y más en general en los países de lengua inglesa, y a partir de allí en estos últimos 20 años se ha popularizado. Cuando digo popularizado quiero decir que se ha empleado mucho en medios académicos muy distintos, en contextos sociales, políticos, económicos y culturales muy diferentes, para pensar lo que está pasando con un sector del campo penal, no necesariamente con todo el campo penal, pero sí con un sector del campo penal, pero incluso ha llegado a los periódicos, ¿no? Yo he hecho todo un trabajo de recopilación en los periódicos en la Argentina que tienen archivos de noticias online, y en los 3 periódicos de mayor circulación a nivel nacional en la Argentina, que son los diarios El Clarín, La Nación y Página 12, encontré 64 noticias en los últimos 15 años que usan la palabra populismo penal en el título, ¿no? Entonces tenemos un concepto que ha tenido una plasticidad que le ha permitido viajar, primero, a través de las fronteras culturales y lingüísticas, traducirse del inglés a otras lenguas, usarse en distintos tipos de contextos, como decía anteriormente, pero también viajar a través de registros discursivos, desde el mundo académico hacia el mundo mediático e incluso hacia el mundo del debate público y político más en general. Me parece que es un buen momento para generar un balance de estas elaboraciones teóricas, y especialmente es un buen momento para quienes, como yo, trabajamos en los países de América Latina, especialmente en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, y estamos interesados por entender lo que está pasando con el poder de castigar en nuestros países. Creo que es muy interesante porque gran parte del debate teórico sobre la noción de populismo penal se creó en el norte global y se gestó en torno a las dinámicas generadas en el norte global, y me parece que, como siempre, para todos los temas de los debates acerca de la cuestión criminal, es indispensable que quienes vivimos y trabajamos en el sur global, en la semiperiferia o en la periferia, construyamos un diálogo crítico con esas producciones intelectuales y podamos generar mediaciones en las maneras en las cuales nos apropiamos de conceptos y los empleamos para dar cuenta de nuestras realidades locales. Entonces, por eso yo voy a hacer a lo largo de mi exposición algunas, muy pocas, prometo no demasiadas, pero algunas referencias a escenarios de América del Sur y a dinámicas y procesos de América del Sur, para justificar algunas de mis ideas acerca de la historia de este concepto. Luego yo escribí, esta idea de hacer esta presentación nació un poco a partir del diálogo con Stanislao, cuando me contaba cuáles eran los temas que se iban a debatir dentro del Congreso, y la verdad que la invitación me sirvió para terminar de escribir un trabajo que venía de algún modo en borrador, construyendo desde hace varios años sobre esta noción, y ese trabajo yo ya se lo envié a Stanislao y seguramente luego lo va a hacer circular, así que ahí está todo lo que voy a decir de forma mucho más clara y desenvuelta, y que me dio la oportunidad, como decía, de terminar una reflexión que había empezado hace bastante tiempo, cuando empecé a utilizar yo mismo mi propia producción intelectual para pensar los cambios penales en las sociedades latinoamericanas, en particular en el caso argentino, pero no solo en el caso argentino, cuando empecé a utilizar la categoría de populismo, ¿no? la serie de problemas que veía en los debates intelectuales. La primera parte de mi presentación, y eso en el trabajo por escrito que luego Stanislao hará circular se puede ver en forma mucho más detallada, yo lo voy a hacer en forma mucho más esquemática. Lo que trato de hacer es recorrer la historia de este concepto utilizando como metáfora la idea de que ese concepto pasó por 4 estaciones principales, ¿no? 4 estaciones teóricas.
La primera es la estación de su nacimiento. Como decía, hay un cierto consenso en que la expresión populismo penal empezó a ser utilizada en la sociología de la penalidad a partir de un texto publicado en el año 1995 por el profesor Anthony Bottoms de la Universidad de Cambridge, que empleó en realidad una expresión que no es populismo penal, sino una expresión pariente, punitividad populista. En ese texto Bottoms trataba de dar cuenta de cuáles eran los movimientos principales de la política penal en Gran Bretaña, pero más en general en los países de lengua inglesa, y distinguía 4 grandes movimientos. Un movimiento vinculado al lenguaje de los derechos humanos y a la idea de la retribución o del merecimiento justo, un movimiento ligado a el lenguaje del managerialismo, al lenguaje de la eficacia y la eficiencia, un tercer movimiento ligado al lenguaje de la comunidad, a la introducción de soluciones en el campo penal que estuvieran vinculadas a activar la comunidad y mecanismos de resolución de disputas en la comunidad, y un cuarto movimiento que llamó el movimiento de la punitividad populista. Bottoms no teorizó demasiado en este texto acerca de eso que llamaba punitividad populista, porque en gran medida él pensaba que era un tipo de movimiento o de tendencia que tenía una presencia bastante menor en el campo penal, una presencia que él llamaba ondulante en ese artículo, es decir, que aparecía y desaparecía, que estaba fuertemente ligada a la politización del debate sobre el delito y la pena, al protagonismo de los políticos profesionales en las democracias liberales, en la discusión acerca de las decisiones, tanto legales como judiciales, en la discusión acerca de las decisiones de política penal. Bottoms pensaba al mismo tiempo que eso le daba a esta última tendencia o movimiento una cierta fragilidad, y por tanto él dice explícitamente: no sé en qué medida va a ser una tendencia o movimiento que nos va a acompañar en el futuro. Es probable que sea una tendencia o movimiento que desaparezca, ¿no? Y también al mismo tiempo señalaba en ese texto de 1995 que se trataba de una tendencia muy focalizada en ciertas naciones, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, pero que él veía que no estaba tan presente o que no tenía ni siquiera atisbos de estar presente en otros contextos nacionales del norte global, como los escenarios europeos. La segunda estación fundamental de la elaboración de este concepto tiene que ver con el trabajo de David Garland, el profesor actualmente en la Universidad de Nueva York, y probablemente uno de los sociólogos de la penalidad más prestigiosos en el debate internacional. David Garland publicó en el año 2001 un libro muy importante en la discusión global acerca de los cambios en las estrategias de control del delito, que se llamó La cultura del control, delito y orden social en la modernidad tardía. Un libro que además fue acompañado por toda una serie de artículos publicados por Garland hacia fines de los 90 y comienzos de los 2000. En ese libro Garland anatomiza un tipo de reacción en el campo del control del delito que él considera muy fuerte en las sociedades contemporáneas, aun cuando él aclara muchas veces que su estudio está basado en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero cree que en líneas generales podrían ser aplicables sus ideas a los países industrializados que experimentan un pasaje hacia lo que él llama modernidad tardía. Él, junto con otros teóricos sociales, por supuesto, desde los años 80 en adelante. Entonces, lo que hace Garland es transportar esa metáfora psicoanalítica al Estado. El Estado niega lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Estado soberano, tal como se construyó en la modernidad, está enfrentando severos límites para poder controlar el delito. Se está confrontando con sus límites. Entonces, en lugar de reconocer esos límites y tratar de cambiar e innovar, en este tipo de respuesta estatal lo que se trata de hacer es de negar esos límites y seguir haciendo lo que se venía haciendo, nada más que más, ¿no? En ese seguir haciendo lo que se venía haciendo, nada más que más, se inscribe la tendencia hacia el incremento de la punitividad, ¿no? La tendencia a incrementar los niveles de dolor o sufrimiento producidos por el Estado a través del sistema penal para controlar el delito en las sociedades contemporáneas. Entonces Garland recoge la noción de punitividad populista de Bottoms y le instala en su noción de respuesta de denegación o actinado. Y algunas de las características que Bottoms en su texto de 1995 había pintado para analizar esta tendencia penal es transportada por Garland a su propia categoría de respuesta denegatoria o actinado. Posteriormente Garland va a hacer aún más explícita esa conexión porque va a hacer algunas intervenciones durante los años 2000 y 2010 tratando de volver sobre su libro del año 2001 y enfatizando la conexión de esta noción de respuesta denegatoria o actinado con la noción de populismo penal.
Mi tercera estación fundamental es un libro que se publica en el año 2003 por 4 autores de lengua inglesa también, Julian Roberts, Loretta Stanlans, David Indermoor y Mike Huff, que se llama Penal Populism and Public Opinion, Lessons from 5 Countries. Estos 4 autores son 4 expertos en estudios sobre opinión pública y justicia penal, ¿no? Un campo de estudios que ha crecido mucho en la criminología en los últimos años a partir de una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que los ciudadanos piensan sobre la justicia penal? ¿Qué piensan que la justicia penal hace? ¿Qué piensan que la justicia penal debería ser? Probablemente estos 4 autores sean 4 de los investigadores líderes a nivel global en este tipo de estudios. Entonces lo que hacen en este libro es trabajar específicamente sobre la noción de populismo penal, porque están muy interesados en un elemento crucial en la noción de populismo penal, que es que en ese tipo de tendencia, que llamamos populismo penal frecuentemente, se dice que se quiere incrementar los niveles de punitividad porque es lo que la gente piensa, siente y quiere. Entonces, estos investigadores tratan de poner en tensión que lo que la gente piensa, siente y quiere sea incrementar la punitividad. Y tratan de arrojar evidencias empíricas de distintos países de lengua inglesa, porque ellos provienen de distintos países y han trabajado en distintos países, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos, para mostrar esta tensión entre opinión pública y populismo penal. Entre la apelación a decir que la gente piensa y quiere más pena, más punitividad, y lo que la gente efectivamente piensa y quiere de acuerdo a lo que la investigación empírica muestra y a lo que los distintos tipos de investigación empírica muestran. Este libro tiene varias cosas que son muy importantes, yo voy a volver sobre alguna en mi discusión posterior. Una que me parece muy interesante es que ellos instalan fuertemente la pregunta sobre las causas del populismo penal. Instalan explícitamente la pregunta acerca de cuáles son las causas del populismo penal. Algo que estaba más implícito en el trabajo de David Garland y que estos 4 autores transforman en algo muy explícito. ¿Qué es lo que hace que en las sociedades contemporáneas existe una tendencia en el campo penal que podamos llamar populismo penal?